Muy buenas noches a todos nuestros amigos, hermanos y compatriotas venezolanos en el planeta Tierra. También a nuestros hermanos venezolanos en Venezuela, nuestra tierra amada, nuestra tierra sufrida. También a los amigos y amigas que viven y habitan la auténtica realidad de Venezuela en Sudamérica. En este tema estamos desarrollando la pregunta: ¿qué es la verdad? Pero antes de preguntarnos qué es la verdad, todos clamamos, queremos la verdad. Se dijo anteriormente que la verdad es la afirmación de algo que se corresponda con la realidad. ¿Cuál es la verdad en Venezuela? La verdad en Venezuela son muchas cosas, casi todas negativas. Ahora hoy vamos a hablar cuál es la verdad de la mujer embarazada en Venezuela. ¿Es una bendición para la mujer en Venezuela salir embarazada? ¿O es un dolor profundo que puede significar tanto la muerte de la madre como la muerte del infante? Por eso es que vamos a hablar en esta noche sobre el drama que viven miles de mujeres en nuestro país todos los días. Y es muy lamentable su situación. Y es por eso que hemos escogido aquí una historia que es dramática y se complementa con la verdad, porque es una historia real. Mujeres embarazadas, país en caos, Venezuela. Estoy botando como agua. Es un agua, gritó Fabiola González, con su panza de 7 meses, y encendió todas las alarmas en su casa. Esa mañana de marzo del 2019, su madre llamó de inmediato a médicos, a sus familiares y hasta consultó a Google en busca de un consejo para saber cómo enfrentar lo que temía desde hacía meses. El parto de su hija se había adelantado. Temía que Fabiola terminara como tantas amigas suyas que caminaron por esa delgada línea entre la vida y la muerte que hoy significa dar a luz en Venezuela. Tenía razones para preocuparse. Organizaciones expertas en el tema como ABESA, Mujeres en Línea, CEPAS y el Centro Hispanoamericano de la Mujer, FREYA, advierten que en Venezuela, por la falta de datos detallados, se deben emplear indicadores como la razón de muerte materna para hacer estimaciones. Este indicador se obtiene tomando en cuenta el número de decesos en un año de mujeres embarazadas. Esto significa que son muchas al mes, son muchas a la semana. En alumbramiento o luego de dar a luz, en Venezuela se calcula que por cada 100.000 nacidos vivos registrados ocurren entre 100 y 299 muertes maternas. Demasiado. Dice que las últimas cifras oficiales divulgadas en mayo del 2017 muestran que mientras que en el resto del mundo las muertes por causas derivadas del embarazo disminuyen, en Venezuela se incrementan al 66% solo en el 2016, un año oscuro en el que 756 mujeres gestantes fallecieron y el último del que se obtuvieron datos al respecto. Por eso el embarazo de Fabiola, una muchacha joven, muy joven, delgada, de piel morena, caderas anchas, preocupó a todos en casa. Con solo 19 años preferían verla con una carrera universitaria que con un hijo. Sin embargo, luego de asimilar la noticia, su familia la respaldó de manera incondicional. A pesar de ello, se sentía insegura. Le preocupaba no tener dinero suficiente para atenderse en una clínica privada o si su bebé nacía con alguna enfermedad. Le preocupaba saber dónde lo vacunaría, porque no hay vacunas en Venezuela. ¿Qué leche le daría? Porque no hay leche a precio que puedan adquirir la gente más desprovista de la nación, los pobres de aquella tierra. Y también en medio de tanta escasez, ¿cómo podría conseguir pañales suficientes?
A pesar de sus temores, todo había ido con total normalidad durante la gestación. Tomó sus vitaminas, el hierro, el ácido fólico y compraba las medicinas que le recetaban, aun cuando le tocaba pagar a personas con contacto en el sistema público de salud o que conseguían los fármacos fuera de Venezuela para revenderlos a gente necesitada como ella. Porque cuando hay más necesidad hay más crueldad y se necesita pues siempre tener los contactos, aún para salvar la vida. Así está Venezuela. Dice que durante más de 12 horas y con una toalla entre las piernas, Fabiola recorrió 3 hospitales. Cada uno aseguraba no tener ni incubadoras ni respirador neonatal para atender su parto, antes de que una ambulancia la llevara al Hospital Central de Maracay, la capital del estado Aragua, la región más cercana a la capital nacional, Caracas, y una de las más golpeadas por la crisis de salud. Mire, desde la madrugada ya habían pasado muchas horas y eran casi las 10 de la noche cuando Fabiola fue recibida finalmente en el hospital donde atendieron su parto prematuro. Lo que vivió durante esas horas es lo que padecen la mayoría de las parturientas venezolanas que no pueden costear un parto en alguna clínica y cuyo precio oscila, escuchen bien, cuyo precio oscila entre los $2.500 y $8.000 para la gente pobre que solamente devenga cuando tiene algo que hacer $5 al mes. Entre 250 y 1.000 veces es el salario mínimo en Venezuela, la cantidad que les acabo de mencionar. La experiencia de tener a su primer hijo le dejaría a Fabiola secuelas físicas y emocionales de las que sabe que no podrá recuperarse. Y así hay miles y miles en Venezuela. El riesgo de ser madre, como Fabiola González, más de 9 millones de venezolanas en edad fértil y que según el Instituto Nacional de Estadística representaban el 49.88% de la población venezolana para el 2018. Han tenido que lidiar con la deficiente atención prenatal del país, dato que demuestra que los partos humanizados anunciados por el señor Nicolás Maduro en un plan nacional del 2017 y que respetan los derechos, deseos y necesidades de la madre son pura utopía. Es decir, es mentira. Es mentira. Detallados informes como el de Mujeres al Límite 2019 de la coalición Equivalencias en Acción explican que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela no solo limita el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, también incrementa la muerte de mujeres en estados, los casos de embarazos precoz y de abortos seguros. Las mujeres pobres son las más afectadas. No tienen cómo costear los alimentos durante la hospitalización, ni los exámenes, medicinas y material quirúrgico que en las principales maternidades del país es totalmente escaso, por no decir inexistente. Con 94% de los hogares sin suficiente dinero para cubrir sus necesidades, la mayoría de las venezolanas jamás podrían costearse un parto humanizado. Y eso hablando en una clínica particular. La encuesta de condiciones de vida 2018 sostiene que la privatización de los servicios médicos es un obstáculo poderoso. En ese escenario, el mandato constitucional de que la salud es un derecho protegido que debe ser garantizado por el Estado venezolano solo es tinta sobre el papel, a menos que llegue un gobierno humanizado, un gobierno que pueda atender la necesidad de la ciudadanía, que eso incluye con mayor atención a los pobres, un gobierno, nueva generación que pueda tomar el control de lo que está sucediendo allá en Venezuela, porque aún a la oposición de Venezuela no le he escuchado hablar nada al respecto. Y dice, y esta es la razón por la que otras mujeres que ya conocen esa experiencia deciden no vivirla más.
Y continúa el informe, donde dice: en cuidados intensivos pasaron 24 horas antes de que ingresaran a Fabiola González al quirófano para la cesárea. En ese momento el riesgo era inminente. Había perdido más del 90% del líquido amniótico y cada médico que entraba a la sala de parto del Hospital Central de Maracay, en el estado Aragua, para medir sus dilataciones, le decía, eso le decían para consolarla, para que tuviera ánimo, para que tuviera fe en el país y para que se sintiera en un estado o en una posición positiva. Le decían: Fabiola, tiene que estar preparada, tu bebé puede nacer muerto. Un venezolano más podría nacer muerto. Mientras en la sala de espera, a la que llaman el piso negro, imagínense, el piso negro, un sitio oscuro, caluroso, donde caminan gatos y cucarachas, su familia tenía al mismo tiempo esperando información, recorriendo farmacia y buscando dinero para costear un filtro purificador, cepillos quirúrgicos, anestesia, entre otras cosas necesarias para la operación. Le pregunto al presidente interino de Venezuela, que ya salió, ¿qué hizo con los millones de millones y millones de dólares que recibió? No había, a su haber, por lo menos ese sentimiento de que él pudo ver la vida, pudo nacer de una madre, lo pudieron atender para poder entonces poder dar por lo menos algo para evitar tanto dolor y tantos gastos a tanta gente pobre. ¿Qué pasó, señor Juan Guaidó? ¿Qué pasó con la oposición? Los cuales toman dinero y viajan para todos lados, viven en lugares suntuosos y dicen: vamos a luchar por el pueblo, vamos a luchar por las necesidades que hay en Venezuela. Hay que sacar a este, hay que sacar a aquel. Y el que está en el poder dice: porque nosotros hemos humanizado la medicina y hemos humanizado también el trato a el pueblo venezolano. Y aquí hay que buscar todo. Y dice: Fabiola vio parir a varias mujeres, escuchó llorar a otras por sus niños que nacieron sin vida. Debió contener el llanto cuando sentía perder más líquido y veía pasar las horas sin estar segura del estado de su bebé. Una crisis de nervios la hizo temblar de pies a cabeza y provocó una taquicardia en su hijo. Entonces los médicos la pasaron al quirófano. Después de colocarle una inyección epidural y anestesiar la parte baja de su cuerpo para la cesárea, Fabiola dio a luz una tarde a finales de marzo. Su bebé lloró al nacer y todos en la sala quedaron sorprendidos. El niño ingresó a cuidados intensivos. Fabiola seguía en el quirófano a la espera de una cama desocupada. Pero al día siguiente, el 25 de marzo, ocurrió un apagón. Un apagón, señores del gobierno, un apagón. El segundo del año en toda Venezuela. El generador eléctrico solo funcionaba en algunas áreas y en ningún piso de maternidad había aire acondicionado. Cuando Fabiola llegó a uno de los pisos de hospitalización, se encontró con 20 mujeres que amenazaban dejar el hospital sin permiso del médico. Se quejaban de la falta de agua y de condiciones mínimas de higiene en la sala de observación para madres y niños recién nacidos. Imagínense, el infierno convertido en salud. La tarde del apagón, 6 mujeres decidieron irse a su riesgo. Otras 19 seguían bajo cuidado médico. De pronto aparece una bacteria en el quirófano y había infectado el 90% de quienes dieron a luz mediante cesárea ese fin de semana. Fabiola fue una de ellas. Una infección obligó a los doctores a reabrir la herida y tratarla sin anestesia porque en el hospital no había anestesia. En el país más rico de América Latina, señores del gobierno, se tienen que ir en el 2024 porque no van a acabar con Venezuela. Muchos doctores atribuyeron la causa de la infección masiva a la suciedad dentro del quirófano y en todos los espacios del centro hospitalario, condiciones a las que se sumaba el esfuerzo de las madres convalecientes por subir varios pisos por escaleras
para ver a sus bebés y a la proliferación de bacterias que provocó la falta de electricidad. Es un caldo de cultivo cada espacio del hospital, aseguró un residente del último año de ginecobstetricia que trabaja en el Hospital Central de Maracay. Hay bacterias, la gente se infecta, los médicos no nos damos abasto para atender las emergencias. No hay suficiente especialista, las mujeres se contaminan y cada hora que pasa aquí es un riesgo mayor. Un ejemplo de esto es el caso de Carolina Capote, de 18 años. Llegó al hospital con el pie de su primer bebé ya afuera. Su niño no estaba en la posición adecuada y era riesgoso tener un parto natural. Sin embargo, los doctores le pidieron a Carolina que pujara. Ella lo hizo y su bebé se ahorcó con el cordón umbilical, a oscuras, porque ese día también falló la luz. Los doctores le practicaron una cesárea de emergencia, lograron sacar con vida al bebé, pero murió minutos después. Ese es el caso de Venezuela en este mismo presente. Esa es la cruda realidad, esa es la verdadera verdad, y valga la redundancia, de lo que vive nuestro país. Un infierno. Ese mismo día Carolina fue saturada y la enviaron a su casa. Cuando logró completar el papeleo para el entierro de su bebé, la herida de la cesárea comenzó a supurar una sustancia marrón. Entonces volvió al hospital, donde le hicieron comprar equipo quirúrgico, desde gasa hasta un bisturí, y la operaron nuevamente. De allí pasó a terapia intensiva, en donde permaneció 12 días. Salió sin su aparato reproductivo, tras una histerectomía total y con una infección agresiva en la herida. Eso me pasó porque me dejaron una gasa adentro, recuerda Carolina. Desde un cuarto del hospital, un cirujano plástico iba a retirarle tejidos de otra parte del cuerpo para cerrar la herida de nuevo. A mi familia le dijeron que no fue culpa de ellos, porque no había luz. Carolina no podrá volver a tener hijos. Quedó lisiada para siempre. La cicatriz de unos 15 centímetros que le atraviesa el vientre se lo recordará siempre. Aunque el Hospital Central de Maracay pertenece a la red de hospitales públicos y es el referente en centros de salud para la región de los Llanos Centrales, los gastos de su familia ascendieron a $400, más de 200 salarios mínimos. Con ese dinero los familiares tuvieron que costear exámenes, medicamentos de urgencia, material quirúrgico, kits operatorios, bisturí, algodón, alcohol y hasta garrafas de agua potable durante los días que estuvo internada. Fabiola salió del hospital con una herida resuturada de más de 15 puntos que no la dejaba caminar bien, con dolores abdominales y de espalda por la incomodidad de la cama en la que estuvo, con una infección aún resistente y con la ropa y los pañales de sus niños, pero sin el bebé. ¿Qué hubiera pasado con su bebé si la atención médica hubiese llegado a tiempo? ¿Habría sobrevivido dentro de esa incubadora si el apagón no hubiese ocurrido? Eso es una pregunta al gobierno nefasto que hay en ese país. Fabiola no tiene respuesta precisa, pero cree que tal vez en otro país, con otras condiciones, sin apagones, con equipamientos médicos, lo que fue un infierno habría sido solo un mal momento, librado con la garantía de un niño vivo y salvo entre sus brazos. La situación es tan precaria que el 19 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas de protección urgentes dirigidas a la maternidad Concepción Palacio, uno de los 104 hospitales con servicio médico-quirúrgico en hospitalización y laboratorios especializados en atención ginecobstétrica, frente a las graves carencias del sistema de salud venezolano. Datos de la red Equivalencia en Acción indican que en el 2018, 265 recién nacidos y 15 mujeres murieron en ese centro médico de Caracas debido a su precaria. Aquí no hay agua, no hay medicamentos, no hay material, no hay forma de hacer curas. A veces no hay luz. Cuenta Moraima Hernández, jefe del Servicio de Infectología de la Maternidad Concepción Palacios. ¿Qué pasó con el expresidente interino? ¿Qué pasó con los millones que te dieron en el exterior? ¿Con qué cara tú puedes ahora mirar a los venezolanos donde quiera que estén? La especialista compara la situación que atraviesan las embarazadas de hoy con la que ella vivió al traer a su primera hija al mundo en este centro de salud. Yo no padecí ni la mitad de lo que viven estas mujeres. Tuve a mi hija mientras estudiaba medicina. Cuando entré aquí tenía todo lo que necesitaba
para dar a luz y recuperarme, porque todo lo había en este hospital. Hace 3 años la maternidad Concepción Palacio atendía a unas 1.200 mujeres al año. Pero de acuerdo con la información entregada de la CIDH por la red de Equivalencias en Acción, actualmente la maternidad está a menos de la mitad de su capacidad por la falta de personal permanente y de anestesiólogos. No tienen antibióticos, ni tienen compresas, ni cuentan con equipo para esterilizar los instrumentos quirúrgicos, por lo que dependen de otros hospitales para este proceso. Hasta la única ambulancia que tienen está dañada. ¿Cuál es la verdad con las mujeres embarazadas en Venezuela? Es que un embarazo puede significar una sentencia de muerte. Es por eso que esta reflexión queda en ustedes. 60 años entre los comunistas y entre esa pseudodemocracia que se vivió han mantenido al venezolano en una especie de cajón donde solamente los que tienen quizás la oportunidad de la oportunidad de vivir por tener las ganancias financieras más adecuadas, tienen la oportunidad de ver la luz al otro día en caso de una gravedad fatal. Pero los pobres, ¿dónde están? ¿A dónde situamos a esa gran cantidad de millones de almas que necesitan urgentemente la ayuda de un gobierno, urgentemente la ayuda de una sociedad que pueda ver por ellos? Y hoy hablamos de la mujer embarazada. Una mujer embarazada es un ser humano sagrado porque tiene la vida dentro de ella. Es la continuación y es la que le garantiza al país aquellos ciudadanos que en el futuro tomarán la rienda de la nación. Pero ¿quién va a tomar la rienda de una nación que está trayendo niños enfermos? Y la gran mayoría quedando en el olvido porque se mueren. Vientres que son destruidos, mujeres que se mueren. Es por eso que dejo esta reflexión en ustedes. ¿Quién puede hacer algo por Venezuela? Aquellos que tienen en su corazón la benevolencia, que es la bondad, la misericordia y la justicia, y que esa bondad, misericordia y justicia pueda venir de lo alto, que es donde existe esa verdadera justicia que hará cambiar el semblante de una nación que está agonizando. Esta reflexión la dejo. 2024 es el tiempo para que Venezuela, una nueva generación, pueda levantar la bandera de la justicia, la bandera de la bondad, la bandera del amor, para cambiar esa cara golpeada de nuestra amada patria Venezuela. Hasta el próximo programa.